tantito. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Luis? Bien, aquí. ¿Cómo no se diría madrugando? Pero bueno, echándole ganitas. Ya se acerca el. Ay, caray, ya se acerca el cierre, chicos. Bueno. Pues bueno, creo que. Buenos días a todos de nuevo. Creo que, como ustedes se han dado cuenta, el trabajar el método de Maya 2, pues también se vuelve o más bien, es un método sistémico. Es que, pues, el mecanismo de resolverlo es muy similar con respecto a otros circuitos o a otras configuraciones de circuitos. Así que ya no tardamos en cerrar este tema con estos dos últimos ejercicios que comento. Y, y bueno, miren, aquí tenemos un sexto ejercicio en el cual tenemos dos bobinas, un par de resistencias y una fuente de voltaje que está expresado como 10 delta de t o delta de Dirac en el tiempo. No tienen acoplamiento, no tienen interruptor, no hay condiciones iniciales, estado permanente, no hay estado transitorio, pero sí estamos en un estado permanente. Entonces el circuito se vuelve, pues, a mi punto de vista, más sencillo. La transformación, pues, se tiene que hacer de forma inmediata porque, pues, ya no se tienen condiciones iniciales que calcular. Ya no está la entrada a la existencia de un tiempo cero menos o a un tiempo cero. Ya no. Lo que sí se tiene es un tiempo hacia el infinito, que es el estado permanente. Prácticamente, recuerden que la transformada de una delta de Dirac es 1, y ustedes podrán ver el valor de 10. La resistencia de 1 ohm, una bobina DS, aquí estamos utilizando la impedancia, ya ustedes mismos se van dando cuenta que la transformación de la bobina es una impedancia. Se señala J1, se señala J2. J1 se propone, siempre propóngalo en función del sentido de la corriente de la fuente. No se les olvide que esta flecha que estoy señalando de la fuente es el sentido de la corriente. Perfecto. Prácticamente la obtención de las impedancias propias de malla y mutuas, lo voy a hacer en forma directa. Es decir, las voy a ir plasmando ya en la ecuación de comportamiento o en las ecuaciones de la red. No se les olvide que por cada malla que tengamos, será la ecuación. Tendremos una ecuación por cada malla. Como tenemos dos mallas, pues vamos a tener dos ecuaciones. Permítanme, ¿alguien quiere entrar? Ahora ya le madrugo un poquito. Vientos. Gracias. Ok. Este es el lugar de Z11. Es la suma con signo positivo de las impedancias propias que pertenecen a la malla 1. 1 y S. Aquí lo ven. Este es Z11. Ahora vamos a calcular Z22. Primero me gusta, a mí en lo personal, primero me gusta calcular las impedancias propias de malla. La suma con signo positivo de las impedancias propias de elemento que forman parte de la malla 2. Toda esa suma es con signo positivo. 1 más S más S. Estas dos bobinas las puedes sumar, quedándote 1 más 2S.
Bien, a continuación vienen las impedancias mutuas entre mallas, que es la Z12 o bien la Z21. Como no hay acoplamientos, se simplifica muchísimo el análisis. Para la Z21 o 12 se busca aquella impedancia propia del elemento que tenga conexión o relación con la malla 1 y malla 2 simultáneamente. Aquí vemos que la bobina S tiene relación con la malla 1 y con la malla 2. Por lo tanto, es candidato a formar parte de la impedancia Z12. Este signo que ven sale de la siguiente forma. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, prof? ¿De dónde sale si no oriento la bobina? No te preocupes. Si no ha sido orientada, basta con que revises el sentido de las corrientes que circulan por la bobina. Por ejemplo, J1 lo hace hacia abajo y J2 lo hace hacia arriba. Cuando circulan ambas, por eso decía simultáneamente, con la bobina, van en dirección contraria u opuesta. Entonces, eso se dice que es negativo. Si las dos corrientes, J1 y J2, al circular por la bobina S, coinciden en sentido, es positivo, la S, ¿vale? Entonces, este signo sale porque J1 y J2 circulan de manera contraria al pasar por la bobina S. Ok. Ya colocamos las impedancias propias y mutuas de mallas y esperamos que en la ecuación 1 preguntamos para poder igualarla a un valor. Preguntamos si hay una fuente de excitación. Y sí, efectivamente en la malla 1 hay una fuente de excitación y es de 10. Esta es de voltaje. Perfecto. Este sentido con respecto a este sentido es a favor, te queda 10 positivo. En cambio, en la malla 2 no hay fuente de excitación. Por lo tanto, la incidencia es cero. Como me piden la corriente IDS, como pueden ustedes observar, entonces, para determinarla, va a ser a través de J2. Como van ambas corrientes en el mismo sentido, entonces la corriente IS es igual a J2. A sabiendas de que requerimos J2, pues no hay de otra que en el sistema de ecuaciones hay que calcular J2 o hay que resolverlo para J2. Ok. Entonces, arman el determinante. Yo por lo regular resuelvo el sistema de ecuaciones por determinante. Aquí van a colocar en la primera columna las impedancias de la columna donde se encuentra J1. En la columna de J2 vas a sustituir por las fuentes de excitación en J2. En el determinante del denominador vas a sustituir nuevamente las impedancias de la columna de J1 y aquí las impedancias de la columna de J2. No se te olvide hacer el producto cruzado, positivo, negativo. 1 más S por 0 se cancela, pero 10S te queda como 10S, menos por menos, el menos del determinante te queda más. Y en el numerador te quedan estos términos, ves que algunos de ellos puedes simplificar, súmalos, porque son semejantes, S cuadrada más 3S más 1. Fíjense, quedó muy a pechito la ecuación algebraica de segundo orden. Así que, pues no tenemos nada que factorizar. Prácticamente
calculamos las raíces de esta ecuación cuadrada. Perfecto. Te va a dar, una raíz te va a dar 0.38, bueno, negativa, ¿verdad? 0.38. Y la otra raíz nos va a dar, de acuerdo a mi cálculo de la calculadora, 2.62. Son negativas esta y esta otra. Las raíces son negativas. Al introducirse dentro del término de ese, pues pasan positivas. Como pueden observar, las raíces son reales diferentes. Por lo tanto, la expansión de fracciones parciales queda de esta forma. Bien, para calcular A es el numerador. ¿Se acuerdan que el numerador de la función, donde están los términos de las raíces visualizadas, vale el numerador 10S? No lo quita, agrégalo. Evaluado, bueno, entre el término que divide a B, aquí lo puedes alcanzar a ver, evaluado con la raíz del término que divide a A y vale menos 1.7. B es el numerador, jóvenes, entre el término que divide a A, si se lo alcanzan a ver, 0.38, evaluado con la raíz del término que divide a B. Uno te da menos 1.7 y el otro te da 11.7. Sustituye los valores, como ustedes bien saben, A con todo y signo y B con todo y signo. Y fíjense que la ecuación quedó muy a pechito, muy adecuada para poder obtener la transformación inversa de Laplace de la corriente de una forma sencilla. No se complica para nada la respuesta. Son exponenciales. Menos 1.7 e a la menos 0.38t más 11.7 e a la menos 2.62t. Como ustedes observaron en este ejercicio, se resolvió sin ningún problema. Y esta es la habilidad precisamente la que yo busco en ustedes, que tengan una habilidad ya muy fuerte en el trabajo con mallas. Pues bueno, se prestó el circuito, no hay acoplamientos, no hay interruptor, la transformación se hace directa, ¿vale? Bien, séptimo ejercicio, y yo creo que último, para pasar a otro tema. En el séptimo ejercicio, nos piden encontrar la corriente. La estructura es paralelo, no hay más. Y tengo una fuente de corriente, que también vale 10 delta de Dirac. No hay interruptor, pues entonces estamos hablando de un circuito en el estado permanente, ¿vale? No hay acoplamientos, hay par de bobinas, pero no están acopladas, pues se simplifica demasiado. Ok, entonces vamos a transformar el circuito. La delta de Dirac es 1 por 10, te queda 10. Una bobina en versión admitancia, no se les olvide que la admitancia de una bobina es 1 entre S por L. Acá tenemos un medio porque la admitancia de una resistencia es igual a la conductancia y la conductancia es igual a 1 entre R. Por eso pueden ver la resistencia como un medio. ¿Ok? No hay capacitor. Al contrario, hay otra bobina. Así queda transformado el circuito. Sin embargo, una de las cosas que yo les decía es que, por lo regular, yo prefiero que el valor constante pásenlo al numerador. Cuando no lo hacen, esto sería el trabajo que habría que hacer. Sacar un común denominador. Si hacemos el numerador en la parte superior, bueno, vaya, el número está en la parte superior, la suma es más sencilla. Si no, tendríamos que hacer esto. Y muchos chavos se les pasa. ¿Cómo, profesor?
Fíjense. Bueno, por último, es una misma línea, solamente queda un nodo independiente, un nodo base, y trazas el potencial de nodo. Perfecto. Para calcular la corriente en esta bobina, necesito conocer el potencial de nodo, la admitancia, y ya conoceré la corriente de esta bobina. Entonces, la admitancia que voy a ocupar para conocer la corriente será el de la bobina. Pero voy a lo siguiente. Tengan mucho cuidado con hacer esto. Por favor, no incurran en estos detalles. No, chavos. No. Más de un chava, hace esto. No, jóvenes. No podemos hacer eso. Por ahí se hizo, no es que yo ponga en evidencia, pero basta una prueba. En el segundo parcial, yo puse en un reactivo un capacitor, y el capacitor versión impedancia es precisamente muy similar al de la bobina, versión admitancia. Ángeles. Pues no me creerán, pero en el capacitor los transformaron. ¿Se acuerdan? Por ahí los transformaron. Algunos sí pusieron el valor constante en la parte superior. De hecho, si no mal recuerdo, era 1.25 en uno y el otro era 3.75, algo así. El chiste es que les daba 5S, la suma de los dos impedancias. Bueno, hubo jóvenes que no pasaron el valor constante en la parte del numerador. Pues bueno, no hay problema, va bien. El problema fue que el alumno hizo esto. Como no lo pasó, esta es una S. Como el valor no lo pasó en la parte del numerador, se le hizo fácil sumar 3 más 2S. Se lo digo porque esto pasó en el examen. Fueron menos, afortunadamente, fueron contados. Pero sí me llegan a hacer esto. No, chavos. No, tengan mucho cuidado. Así no se trabajan los quebrados. Bueno, lo digo por el siguiente proceso. Ahora toca calcular la admitancia propia de nodo. No hay mutua porque solamente hay un nodo. Solamente te queda la admitancia propia. Entonces pones Y11 es igual a 1 entre 3S más 1 medio más 1 entre 2S. Entonces, el ejercicio lo pongo de esta forma para que no se incurra en esto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, dejas un medio más, factorízale 1 entre S si es común a los dos. Perfecto. Deja un tercio y deja un medio. Vean qué diferencia. Saca el común denominador, o más bien, resuelve este quebrado. Tienes un medio más 1 entre S. Saco el común denominador, 3 por 2 son 6, 2 por 1 2, 3 por 1 3, un medio más 1 entre S por 2 más 3 te da 5 sextos. Esto es igual a un medio más 5 sobre 6. Vean qué diferencia es este valor a 5 entre 6S. Vean la diferencia enorme. Entonces, jóvenes, se los pongo aquí para aquellos chavos que no quieren o no hacen el siguiente proceso de pasar el valor constante al numerador. Factoricen y resuelvan el quebrado. Y esto. Vean la diferencia de esto a esto. Entonces, sí tengan mucho cuidado. No se me vayan con la finta. Sí. La suma de 3S y 2S me queda 5. No, porque están en el denominador. En el numerador sí se puede, porque tienen el término común S. Y aquí no hay común. Tienes 3S
y tienes 2S. ¿Vale? Tengan mucho cuidado. Perfecto. Pasamos a la ecuación de comportamiento de la ley de Ohm. Una admitancia por un potencial te va a dar una corriente. Entonces, preguntamos si en el nodo 1, porque esta es la ecuación del nodo 1, existe fuente de excitación. No, pues que sí, 10 de corriente. Perfecto. Muy ad hoc. Recuerden, la fuente pica al nodo positivo. Sustituyes Y11, despejas el potencial de nodo, no hay determinante, es por despeje, 10 entre 1 medio más 5 entre 6S. Acuérdate de que cuando tienes un cociente, combátelo. Tienes una S, y sobre todo, o más bien, combátelo cuando esté en términos de S, en función de S, y así ocurre. Aquí multiplico por 6S entre 6S. Esa es la parte que les decía, de que cuando dejan este 6 y no la S solita, por no haber pasado el valor al numerador, voy a multiplicar por 6S. Y entonces a veces se hace un merequetengue, un pequeño relajín. Yo por eso siempre bueno, en esta ocasión lo hice de esta forma, para que también vean cómo se realiza cuando el valor constante no lo pasas al numerador. Acá tendré 60S y acá tengo 3S más 5. Por eso hay que multiplicarlo por 6S para que te quede el 5. Así. Como ustedes pueden ver, nuevamente este valor de mayor orden no lo dejo en función de 3, sino lo voy a factorizar. Entonces, factorizo 3, paréntesis S. Recuerden que aquí multiplicar por 3 y dividir entre 3. Este 3 lo ocupo en la factorización y te queda 5 tercios de 6S. Este 3 con 60, ¿cómo me ayuda a simplificar? 20S entre S más 5 entre 3. Noten ustedes, pues ya que la ecuación está muy a pechito. Ya calculé el potencial de nodo. Ahora falta calcular la corriente que te piden, que es el potencial de nodo por la admitancia de la bobina. ¿Se observan? Entonces ponemos 20S entre S más 5 tercios, que es el potencial de nodo, entre 1 entre 2S. Esto está padre porque el producto se simplifica mucho. Miren, este 2, como está dividido, con este 20 te queda 10 y esta S, con esta S, bye bye, te queda 10 entre S más 5 tercios. O sea que la función de corriente se simplificó más. Cuando calculas la corriente aplicando la transformada en el tiempo, aplicando la transformada inversa de Laplace, te queda 10 exponencial a la menos 5 tercios por t. Y listo. Se acabó el reactivo. La pregunta es, ¿qué aporta este reactivo? Bueno, el único aporte que yo le puedo ver favorable es la parte de cómo simplificas el par de bobinas cuando dejas tu término constante en el denominador. Ojo, no incurren en esto. Ya pasó en los capacitores en el parcial pasado. Ya pasó. Por eso este reactivo me interesa indicarles que no va así, sino es un quebrado. ¿De acuerdo? Y creo que no hay ningún otro problema que mencionar. Ok. Y yo creo, no hemos hecho un ejercicio con ecuación adicional. Yo creo que me voy a esperar a que empiecen a resolverlos, los ejercicios, para yo entrar en acción. Jóvenes, con este séptimo ejercicio, a mi punto de vista, pues creo que son los ejercicios, pues, no sé, digamos, suficientes o adecuados para que ustedes ahora puedan avanzar por su propia cuenta. Entonces, me di a la tarea, ahí vaya, de dejarles una participación. Consiste en lo siguiente.
van a resolver un ejercicio y, como bien decía, acá lo tengo, van a resolver por equipo un ejercicio de la guía y lo van a exponer. La guía la pueden visualizar aquí abajo y la exposición son los días de la siguiente semana, jueves y viernes. Cualquier duda que tengan en resolver el ejercicio, échenme un WhatsApp. Los días de exposición son el 25, que es jueves, de la siguiente semana, los primeros 5 equipos. No, que no nos va a dar tiempo. Ya vemos, ya veremos. Y para el día viernes 26, los otros 5 restantes. Entonces, al equipo 1 le tocó el ejercicio 1. Equipo 2, ejercicio 2. Déjenles muestro la guía. Entonces, esta es la guía que están viendo en pantalla. Vean, no me salgo de lo que hemos estado viendo. Ejercicio 1, equipo 1. Equipo 2, ejercicio 2. Vean, la única variante es que es una exponencial. Equipo 3, esta ya la vimos, una función compuerta en un método de nodos. ¿Sí? Tiene mayor términos por poner la función compuerta. Este lo hace el equipo 3. Equipo 4, esta estructura que recomiendo que la hagan por nodos. De hecho, aquí tengo señalado cuál es el que recomendaría por método que lo hagan. El equipo 5, fíjense, por ejemplo, este es 5, el quinto reactivo, no lo pido que lo trabajen, son muchos acoplamientos. No, la verdad que no. Mejor avancemos a que el equipo 6, perdón, equipo 5, nos brincamos y me trabaje este. Ahí lo tienen asignado. El equipo 5 resuelva este. Mallas. Equipo 6 resuelva el 9. Equipo 7 resuelva el 10. Está padre porque tienes dos fuentes. Una de voltaje y una de corriente. Aquí vas a tener una ecuación adicional. Equipo 8 es el 11. Aquí noten ustedes que en este ejemplo, al igual que en el anterior, ya están transformados. Es más fácil que los anteriores. Miren, aquí no está transformado, aquí tampoco, aquí menos, etcétera. Pero, por ejemplo, ya el reactivo 10, el reactivo 11, ya están transformados. ¿Se acuerdan de la maniobra que hay que hacer aquí? A ver si la vuelven a ubicar el equipo 8, que le toca resolver el 11. El equipo 9 le toca resolver el 12. Ay, profe, está sencillo. Bueno, no, aquí ya no tengo el cálculo. Déjenme ver si lo puedo hacer. Aquí la diferencia de los demás es que la función de excitación o la fuente de excitación es una función seno. Me gustaría saber cómo la trabaja. Equipo 10 me hace el ejercicio 15. Aquí hay dos interruptores, está padrísimo. Este es método de nodos. Se lleva con la fuente de corriente y interesante para que lo resuelva. Aquí la parte interesante es porque te pongo estos dos en serie. A ver cómo la resuelve el alumno. Ok, y esa sería su participación. Esta es la guía para el tercer parcial. Normalmente esta guía yo les pido a los alumnos que resuelvan ejercicios, pero también pueden revisar otros ejercicios, bueno, en caso de hacer más ejercicios. Yo únicamente les estoy pidiendo que resuelvan uno entre el equipo y lo exponga el día que le toca, jueves y viernes. Entonces lo resuelve, ¿verdad? Y nos los explica a todos sus compañeritos. También pueden encontrar más ejercicios para el método de mallas y para aplicar el método de nodos. Revisen si quieren hacerlo, esto es opcional, la segunda guía, y ubiquen los ejercicios que les señalo.
Estos ejercicios les señalo porque algunos de ellos tienen acoplamientos, no todos, y son ad hoc, a mi punto de vista, para que lo resuelva por mallas bastante bien y por nodos. Aquí seleccioné algunos de ellos que me parecieron interesantes que los resolvieran por mallas. Todos circuitos, de hecho, pensando en forma general, los circuitos los puedes resolver, todos los de segunda guía, los puedes resolver por mallas o por nodos. Solo que yo en lo personal me gustaron estos ejercicios para que le aplique mallas. 14, 16, 19, 32, 35, 42 y 47. Nodos 15, 20, 30, 31, 33 y 37. En esta guía hay más ejercicios cargados a aplicar el método de mallas, porque se tienen más arreglos series que paralelos. Entonces, en caso de que quieran echarle un vistazo a la segunda guía, pues les recomiendo estos ejercicios para que me los apliquen con mallas. De hecho, son métodos generales. Pueden resolver cualquier circuito. Repito, fueron los que me gustaron para que ejerza el trabajo con mallas. ¿Vale? Bien. Por eso le dejo esta nota. Pero en general, esta es la guía para este tema de mallas y nodos. Salvo el que... Por eso me interesa ahora saber cómo va a trabajar la ecuación adicional. Por ejemplo, estos niños que les toca el 1 y el 2, ahorita de bote pronto, tienen una fuente de corriente en un trabajo de mallas. De hecho, aquí lo señalo. Ellos, en cada reactivo, 1 y 2, respectivamente, van a tener que hacer uso de una ecuación adicional. Me gustaría cómo la trabaja. Si hay dudas, yo intervengo. No hay problema. Y de ahí en fuera, pues ya prácticamente terminamos esta unidad. La 3. ¿Ok? Bien. No sé si tengan alguna duda. Y esta es ya la conclusión de mi unidad 3. Pasamos, porque el tiempo ya lo amerita, pasamos al tema 4. Se llama funciones de transferencia. Este tema es también muy interesante. De hecho, les podría yo mencionar que este tema, pues también lo llegan a revisar en la materia de control, sobre todo por la parte de la función de transferencia. Aquí pongo una leyenda, un párrafo, la voy a leer textualmente. Al generalizar el concepto de impedancia y admitancia, se llega al concepto de una función de una red, el cual se define como la relación de la transformada de Laplace de la respuesta entre la transformada de Laplace de la excitación cuando las condiciones iniciales son cero. Bueno, esto aplica más que nada a funciones de redes de dos terminales. En este tema, en general, puedo yo capitalizar esta unidad en dos rubros o en dos subtemas. Uno es funciones de redes de dos terminales. Luego viene otro apartado, funciones de redes de cuatro terminales. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar primero con la más sencillita, de redes de dos terminales. Es decir, son estructuras de esta naturaleza. Aquí tienes tus dos terminales. Y aquí tienes tu estructura. Lo que a mí me interesa es conocer esta impedancia está muy junto al lado, o admitancia. Esto es lo que me interesa. Entonces dice, en una red pasiva de dos terminales, así está la red pasiva, es de interés conocer las características que presenta la función de impedancia y la función de admitancia, cuando estas están expresadas como una relación de polinomios en términos de S. ¿Se acuerdan?
No sé si lo llegaron a acordarse cuando ya calculaba. Pues que la impedancia del circuito es tanto. Por ejemplo, 2S más 3 entre S cuadrada más, no sé, 2S más 6. Esto es un cociente de polinomios y pues está representado por una impedancia. Por eso la función f de s, que más adelante se llamaría impedancia, consta de un polinomio en el numerador y de un polinomio en el numerador y denominador. Entonces, ¿se acuerdan, jóvenes, que una de las encomiendas era que en la ecuación del denominador la expresemos en términos de su raíz para hacer la expansión de fracciones parciales? Aquí la expansión ya no se ocupa. Lo que vamos a hacer en este tema es que yo voy a sacar las raíces tanto de la ecuación. Aquí rompo un poquito el esquema, porque saco las raíces del denominador, y era lo que yo les decía acerca del polo. Ahora lo que vamos a hacer en este tema es que también al numerador voy a obtener sus raíces. Y estas raíces, numerador y denominador, ahora sí, con más confianza, les voy a llamar polos, numerador, y en el numerador les voy a llamar ceros, la P de polo y la C de ceros. ¿Para qué, prof? Para que estas raíces, más adelante, las grafique en un plano complejo y yo pueda determinar su estabilidad por impedancia o admitancia. Entonces, dice aquí el párrafo, donde C1, C2 y Cm corresponden a las raíces del polinomio QS, es decir, del numerador, llamados ceros de la función. P1, P sub C2, P sub Cn son las raíces del polinomio PS, es decir, del denominador, llamados polos de la función. Y fíjense que esto es lo que yo les decía hace rato. Los polos y ceros son útiles para describir el comportamiento de la función. Hablando en cuanto a estabilidad, me refiero, o inestabilidad. Para ello, tendríamos que especificar sus polos y ceros. Y una vez especificados, como están aquí, hagan de cuenta que tengo una impedancia donde ya voy a inventar, ¿no? Donde tengo, por ejemplo, S más 2, este lo tengo S más 3 y este S más 4. Así yo voy a buscar el polinomio que yo tenga, voy a buscar que lo tenga en forma de raíces. Estos serán los polos y estos serán los ceros. ¿Ok? Bien. Para calcular las funciones de impedancia y admitancia de dos terminales, hay un procedimiento como es este, que es la impedancia de S es igual al delta entre el cofactor de Z11. ¿Vale? Esto ya nos suena a un tema que se vio en teoremas y es la unidad 1. ¿Se acuerdan de la impedancia de una estructura de dos terminales? Pues esta es la fórmula general. También, oiga, prof, y aquí quizás se me olvidó mencionar en el documento que también lo puedes obtener por reducción serie paralelo o alguna conversión delta estrella, no lo sé, o bien por ecuación general. Esta expresión que ustedes están viendo en pantalla es porque, pues bueno, es un recordatorio o acordarnos de que también se puede obtener la impedancia por ecuación general. Sobre todo, fíjense que por eso se llama ecuación general, sobre todo cuando tenemos en mi estructura acoplamientos. Y también cuando vemos que no se puede reducir por un método de serie paralelo. No se puede. Se podría aplicar la delta estrella para salir del problema o aplicar la fórmula o ecuación general. Esta es la ecuación general para una impedancia en términos de impedancia. Esta es la ecuación general para calcular la admitancia en términos de impedancia. Es un recíproco. Vean cómo el denominador ahora forma parte en el numerador, en el caso de la admitancia, y lo que fue el numerador
ahora es denominador. Acá, a su lado, pueden ver la ecuación general de la impedancia, perdón, de la admitancia en términos de admitancias. Delta entre el cofactor de la admitancia 1, 1. Si yo quiero calcular una impedancia en términos de admitancias, entonces se invierten los términos. Este que es denominador ahora pasa a ser numerador, cofactor de Y1, 1 entre el delta. Entonces, jóvenes, aquí van a obtener, en este tema, vamos a calcular impedancias o admitancias, ya sea por ecuación general, reducción serie paralelo o alguna configuración delta estrecha, para que no se les olvide. Una vez que se calcula la impedancia, determina sus ceros y polos de la función y se grafican para saber sobre su estabilidad o inestabilidad de tu sistema con la pura impedancia. ¿Ok? Ya no aquí la expansión de fracciones parciales, no, eso ya quedó en el olvido momentáneamente. Oiga, prof, ¿algún voltaje, alguna corriente que calcular? No, solamente es calcular la impedancia y admitancia. Así que este tema, pues, realmente también es sencillo. Lo interesante es conocer el comportamiento más adelantito de la impedancia. Y así lo hacemos. Ok. Vean. Explicamos este ejemplo. Voy a empezar con la función impedancia y admitancia. No le puedo llamar transferencia. La transferencia es otro rollo, pero está comprendido dentro de la función de transferencia. Ok. Primero, no puedo llamarle función de transferencia, pero sí función de impedancia y admitancia. Vamos a empezar con el circuito LS de dos terminales. Voy a mostrar diferentes combinaciones. Primero vamos a empezar con el LC. Entonces, prácticamente me dice determinar ZS y YS. Aquí está la estructura de dos terminales. Conocemos la red, fíjense. Aquí sí conocemos la red. Y me piden calcular la impedancia total, general y también la admitancia de esta estructura. Los elementos, bobinas, capacitores, nada más tengo puras bobinas y capacitores, ¿verdad? No están transformados. La bobina está expresada en inductancia y los capacitores en faradios. Vean, aquí las condiciones iniciales pues no hay. Por eso les decía el enunciado, son cero. Ok. ¿Qué es lo que sigue? Pues convertir, transformar el circuito. Voy a calcular la impedancia, pues entonces transfórmalos en versión impedancia. Este te queda como 2S. No se te olvide que la impedancia de una bobina es S por L y la impedancia de un capacitor es 1 entre S por C. Déjenme ver si alguien no quiere entrar. A lo mejor alguien quiere entrar. No, profesor. Creo que no. No. Todo está bien. Ah, bueno, dejen cierro la guía. Ah, la dejo abierta. No hay problema. Entonces, este tema, pues es otro trabajo, ¿no? Es otra información que voy a requerir. Ok. Entonces les decía a ustedes, transforman los elementos. La bobina te queda como 2S. Esta otra bobina te queda como S. Y el capacitor, como es un tercio, ¿verdad? Pues se facilita más poner el valor constante en el numerador, quedándote así. Por ley del sándwich, 3 entre S. Y lo mismo para el segundo capacitor. Ya está transformado. Ahora, aquí se puede hacer la reducción serie paralelo. No lo hice. Entonces, voy a aplicar la ecuación general. No se les olvide que la ecuación general, estábamos viendo hace rato la fórmula,
es el delta entre el cofactor de Z11. Este delta se refiere a las impedancias, el delta de impedancias. Pero noten, o sea, por eso les decía que este tema se parece, si no es que es igual, al tema 1 de teoremas. Por eso les dije, chavos, este tema se van a tener que acordar de teoremas. Unidad, tema 1, unidad 1. Les decíamos en aquel entonces, cuarto semestre, que para conocer la impedancia o admitancia de una estructura de dos pares terminales, lo hacemos también precisamente con una ecuación general, como esta. De hecho, es igual. Para determinar la impedancia, recuerden que hacíamos un procedimiento. Eso es a lo que voy. Vas a colocar entre las terminales, que por lo regular le llamábamos A y B, ¿se acuerdan? Colocábamos una fuente. Si es un método de mallas, si es una estructura serie, se propone una fuente de voltaje. De valor, voltaje a la fuente de voltaje. Ese no, oiga, profe, no. ¿Qué valor le va a dar a la fuente? No importaba si le dejabas 1, 10, 100, 20, no. De hecho, no trabajamos el valor de la fuente. Por eso le ponemos voltaje de la fuente de voltaje. ¿Seguro, prof? Sí, acuérdese, no le asignábamos ningún valor. La otra condición era que la frecuencia tenía que ser diferente de 0. Vale, esa era una condición que se hacía. Sin embargo, aquí la frecuencia pues no entra del todo porque estamos en el plano de la variable compleja. ¿Vale? Y vean que no ocupo la frecuencia. Más adelante, si yo quiero graficar, entonces sí. Ya veremos más adelante eso. Por lo pronto, sabemos que la frecuencia tiene que ser diferente de 0. Pero en este momento no la voy a ocupar. ¿Vale? Pero sí estén conscientes que esta fuente tiene que tener una frecuencia. Eso sí, por eso la voy a dejar pues. Pero tiene que ser diferente. Bueno, una vez que colocas la fuente de voltaje entre las terminales A y B, pues ya no tienes un circuito abierto, ya se cierra, tienes ya una malla, entonces generas J1 y por supuesto J2. Perfecto. Nada más como señalamiento, porque hasta eso, pues ahora sí que no la calculo, no calculo corrientes. Eso fue lo que les decía. Chavos, no se me preocupen, no hay cálculo de corrientes, no hay cálculo de voltajes, únicamente nos enfocamos al trabajo de maestro. Entonces, ¿por qué le pone J1 y J2, prof? Se preguntarán. Ah, porque cuando colocas la fuente, hay que decirles a los alumnos que esta va a ser la Z11, donde se encuentre la fuente. ¿Sale? Siempre márquenla como malla 1. Y si es la malla 1, pónganle J1, aunque no la calculen. Esto es para que no se le olvide. Profe, entonces vamos a suponer que un chavo agarra y me pone J2 y J1. O sea, me agarra la onda de que hay que enumerar las mallas. El chavo que me pone J2 y J1 acá, jóvenes, ¿qué creen? ¿Qué, prof? Va a tener una mala impedancia. ¿Pero por qué? Porque esta fórmula, esta que estoy señalando, nace con un desarrollo que no pongo. Ese desarrollo se hizo en el curso de teoremas. Nace cuando tú le asignas J1 a la malla donde se encuentra la fuente. Esa nace. Si el alumno le pone, repito, J2 y J1 y no corrige, pelas, ¿eh? Pero aquí el alumno tiene que ponerle Z22 porque le llamó malla 2 a donde está la fuente. La fórmula que se calculó o que estoy mostrando es precisamente que se obtiene cuando le llamé malla 1 a donde está la fuente. De hecho, así viene el método. Si tú rompes esta estructura, llamarle, pues sin que te importe, no te interesa quién es la malla 1, quién es la malla 2, tengan cuidado.
porque la fórmula que ocupo nace cuando a la fuente le has asignado la malla 1. Pero si tú le asignas la malla 2 a donde está la fuente, ojo, tienes que cambiar la fórmula a Z22. Si no haces ese cambio, por haberle llamado J2, mira, tus resultados no van a ser igual. Pero, profe, ya revisé con otro compañero y tengo las mismas impedancias, Z1, Z22. Pues es que el cofactor es diferente, maestro. Te rescata el denominador de las deltas, pero el cofactor ya no te rescata. Ahí ya es diferente. Y ahí viene un descalabro por parte del alumno. Entonces, chicos, aquí mucho cuidado, sean observadores, revisen los ejercicios y verán esta situación de que siempre le marco malla 1 donde está la fuente. Así va el método. Ok. Vean, Z11 es la suma con signo positivo de las impedancias propias que pertenecen a la malla 1. 2S más 3 entre S. Ahora voy con la malla Z22. Impedancia propia de la malla 2. La suma con signo positivo de las impedancias propias del elemento que pertenecen a la malla 2. S más 2 entre S más 3 entre S. Simplificas. Vean cómo aquí los capacitores se simplifican. Eso es lo que yo les decía en el reactivo pasado. S más 5S. Esto está padre porque yo mismo les decía, pasen el valor al numerador y verán que la simplificación es más fácil. No que hace rato eran, no, pues que 5, 6 entre 6S, que saqué como un denominador y nada. Evítense de un poco más de trabajo algebraico y pásenme el valor constante al numerador. Y vean qué fácil se simplificó el capacitor. Por otro lado, necesito conocer la impedancia mutua entre las dos mallas, la Z12 o la Z21. Para ello, tienes que revisar qué elemento del circuito o qué impedancia de elemento tiene relación con la malla 1 y 2. Encontramos que es este capacitor, que vale 3 en 3. Lo colocas. El signo negativo sale de, oiga, profe, pero ¿cómo lo hizo si no lo orientó? Checa los sentidos de J1 y J2 cuando circulan por el capacitor. No, pues que pasan de forma contraria. Ahí está el signo negativo. Perfecto. Ahora aplica la fórmula. Delta. Aquí vas a colocar la columna. Bueno, lo que pasa es que no puse la ecuación canónica. La ecuación canónica es Z11, J1, no es necesario. Z12, J2, y te pregunta que se iguale a algo. Ahí está. Luego Z21, J1, más Z22, J2 igual a 0, porque no hay fuente. Entonces, este Z11 y Z21 es el que ves aquí. Es un arreglo. Este Z2, por eso les decía, no había hecho. Lo hacemos ya como mental. Z12 y Z2 están aquí. ¿Vale? Veanlo. O sea que ustedes ya ubican el acomodo mental, ya sin necesidad de utilizar la ecuación canónica para ubicar las impedancias tanto propias y mutuas de malla en el determinante. Ok. Ya una vez ubicadas las impedancias, fíjense, jóvenes. Dice cofactores Z11. Aquí está Z11. Eliminas renglón, perdón, columna, eliminas renglón y te queda este. Es decir, que el cofactor de Z11, ¿qué te crees? Es Z22. Ah, profesor, por eso te decía que tienes que cambiarlo. Pero bueno, este es Z22 y observen cómo es este Z22. El denominador pues queda muy sencillo porque es un cofactor de un determinante de 2 por 2. Acá es donde sí tenemos que echar el rollo mareador de multiplicar extremo con extremo, producto cruzado, menos. Entonces tenemos 2S por S, te va a quedar 2S cuadrada. 2S por 5 entre S, te queda 5 por 2, 10. Esta S con esta S se va, te queda 10. 3 entre S por S, te va a dar 3.
3 entre s por 5 entre s te va a dar 15s cuadrada. Perfecto. Luego tengo 3, está muy rayado aquí. 3 entre s por 3 entre s te va a dar 9s cuadrada, pero menos por menos da más, pero por este menos te da menos. Hay términos que puedes simplificar, por ejemplo, este. Te queda 2s cuadrada más 13 más 6 entre s cuadrada. ¿Se acuerdan la estrategia? Tengo un cociente, tengo otro cociente. Este es el cociente de mayor orden de la variable s. Multiplico por s cuadrada y divido por s cuadrada. Y miren lo que yo obtengo. 2s a la cuarta potencia más 3s cuadrada más 6 entre s cúbica más 5s. Y la admitancia, basta con cambiar la posición de numerador a denominador y numerador a denominador. Inviertes, recuerda que la admitancia es el recíproco de la impedancia. Entonces, lo que tú tengas como impedancia, invierte los términos. Numerador y denominador, inviértelos y ya tienes la admitancia. Eso es todo. ¿A poco, prof? Así, ya es todo. Oiga, prof, ¿no lo va a dividir? No. Sí, si acaso voy a calcular las raíces, que eso es lo que pretendemos. ¿Vale? Acaba, todavía no acabo. Entonces, ya llegué a la impedancia, ya llegué a la admitancia. Así, jóvenes, ¿eh? Aquí hay otra forma de resolverlo. ¿Se acuerdan que les dije que también estaba, pues, les mencionaba la conversión del texto ya que, bueno, por ahí algún ejercicio, pero no, es más tardado, no lo recomiendo. Yo mejor prefiero la serie paralelo. Y si no se puede, hagan la ecuación general. La ecuación general es la que rescata todo. Todos los casos que imposibles los haces con la respuesta, con la ecuación general. ¿De acuerdo? Oiga, que tiene acoplamiento. Ya no aplica la reducción serie paralelo. Oiga, profe, no puedo reducirlo porque mire que este elemento no está ni paralelo ni serie. No puedo reducirlo. Entonces aplica la ecuación general. Esa es la que nos rescata. Este circuito se presta a obtener la reducción serie paralelo. Observen, este y este están en serie. Aquí está. ¿Vale? Entonces, sumas S más 2 entre S. Aquí está S más 2 entre S. Saco un común denominador, S cuadrado más 2. Ya está estos dos. Ahora vienen estos dos. Este que fue un serie, que representó este y este, ahora encuentro que este con este está en paralelo. Y aquí te chutas el paralelo. A algunos de ustedes les parece engorroso todo esto, pues entonces váyase por la ecuación general. Ah, sí, profesor, porque mire, es el producto de las impedancias, ¿verdad? Entre la suma de las impedancias. Aquí está. Y entonces, híjoles, tiene que hacer, pues multiplicar el numerador, pelas, 3s cuadrada más 6, s cuadrada. Y acá, pues afortunadamente es el mismo denominador, puede sumarlos. 3 y 2 son 5, s cuadrada. Perfecto, prof. Y luego, pues observas que al aplicar la ley del sándwich, o la regla del sándwich, o bien esta S con este superíndice se va, aplicas la del sándwich y tienes 3S cuadrada. Acuérdate que este lo pasas por acá. S por S cuadrada más 5. Ya ven, ya le voy dando forma, pero tengo que ir simplificando. Aquí multipliqué, tengo S cúbica más 5S. Y al final, obtienes que una vez que simplifiques te das cuenta que está en serie con la bobina, lo sumas, sacas como un denominador, entonces aquí vas a tener 2 por S cúbica, 2 a la cuarta potencia, 5S por 10, por 2S, te queda 10S cuadrada. Pero ya comparte el mismo común denominador, entonces ya nada más le agregas 3S cuadrada más 6S. Oiga, prof, ¿puedo simplificar todavía? Pues este y este. Y aquí aparece simplificado la impedancia. Vean, compárenlo. Oh, prof, quedó igual, prof. Así es, quedó igual.